Esta semana, en Vaticano, se proclama la bula papal para el año jubilar 2025. 30 premios Nobel de la Paz se han reunido en el Vaticano para crear una Carta de la Humanidad. Escuchamos al Papa Francisco en los cuartos Estados Generales de la Natalidad debatiendo sobre la importancia de la familia. Seremos testigos de una iniciativa de paz única inspirada en Robert Schuman, fundador de la Unión Europea, actualmente en camino a los altares, e indagamos más sobre la devoción a la Eucaristía del Beato Carlo Acutis. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Nosotros, en lo que respecta a Dios, tenemos que ser así, seguros en sus brazos como un bebé en los brazos de su madre. La Mesa de los Niños fue un tierno momento de encuentro en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en Roma, organizada en el marco de la preparación de la próxima Jornada Mundial de la Infancia, que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo en Roma. Decenas de niños coronados de laureles abarrotaron el aula sinodal en la que se reunieron con el Papa Francisco. En un intercambio informal, el Santo Padre entabló un juego de preguntas y respuestas con los niños, pidiéndoles que definieran la felicidad, la paz y la amistad. La Mesa de los Niños también formó parte del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti bajo el nombre Be Human, que tuvo lugar los días 10 y 11 de mayo en el Vaticano. El encuentro, de 2 días de duración, contó con 12 mesas redondas temáticas en las que expertos de todo el mundo, desde una perspectiva de fraternidad inspirada en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, dialogaron sobre las cuestiones más acuciantes de nuestro mundo contemporáneo. Los participantes, entre los que se encontraban mujeres, hombres y organizaciones galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, así como activistas de derechos humanos, debatieron temas como la sostenibilidad, la educación, la salud y los medios de comunicación social. El Papa Francisco asistió a una de las mesas redondas, titulada Niños, las generaciones futuras, en la que la mayoría de los participantes eran niños. En su discurso a los pequeños, el Papa subrayó que el futuro de la humanidad depende de que jóvenes y mayores trabajen juntos. El futuro de la humanidad descansa sobre 2 pilares, los jóvenes y los ancianos. Ese futuro está en la interacción entre los niños y los abuelos. Esto es algo hermoso, que nos impulsa a cuidar de los unos y los otros. Este será el futuro, porque los abuelos imparten su sabiduría, mientras que los niños aprenden de la sabiduría de los abuelos. Los ancianos tienen todo un pasado que nos enriquece, mientras que los niños heredan un futuro moldeado por el pasado. Al final de la mesa redonda de los niños, el Santo Padre firmó una copia de la Declaración de los Niños sobre la Fraternidad, una declaración escrita por los propios infantes, expresando lo que la fraternidad significa para ellos. El encuentro mundial concluyó en el pórtico de la Basílica de San Pedro con un concierto en el que participaron los artistas Giovanni Allevi, Roberto Vecchioni y el cantante de country estadounidense Garth Brooks. Mi pensamiento se dirige a todos los peregrinos de la esperanza que viajarán a Roma para vivir el Año Santo y a todos los demás que, aunque no puedan visitar la ciudad de los apóstoles Pedro y Pablo, lo celebrarán en sus iglesias locales. Que el jubileo sea para todos un momento de encuentro auténtico y personal con el Señor Jesús, la puerta. Constructores de esperanza. Esto es lo que el Papa Francisco animó a los fieles a ser durante la proclamación oficial del Jubileo 2025, para ayudar a traer más esperanza a este mundo marcado por demasiada desesperación. La bula papal, titulada Spes non confudit, que significa La esperanza no defrauda, declara que el año jubilar comenzará oficialmente con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en la Nochebuena de 2024. Se trata de una antigua tradición que se remonta al año 1300. Un jubileo es un año santo especial de gracia y peregrinación en la Iglesia Católica.
Los peregrinos que atraviesan la Puerta Santa de una de las 4 basílicas papales de Roma pueden, en combinación con la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa, recibir una indulgencia plenaria. En la bula papal, el Papa Francisco describe esta indulgencia como una manera de descubrir la naturaleza ilimitada de la misericordia de Dios, que no conoce límites. En el documento, el Papa Francisco también recuerda a la Iglesia que toda la esperanza como cristianos está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios. El Santo Padre compartió 3 signos de esperanza: el deseo de paz en un mundo desgarrado por la guerra, la trágica pérdida del deseo de tener hijos, como puede verse en los numerosos países que experimentan un alarmante descenso de la natalidad, así como el llamamiento para que los presos sean tratados con dignidad. Francisco reveló que le gustaría abrir personalmente una puerta santa dentro de una cárcel como signo que invite a los presos a mirar hacia el futuro con esperanza y confianza. El Papa Francisco también reiteró su firme oposición a la pena de muerte y recordó la tradición de indultar a los presos durante los años jubilares. Por último, el Santo Padre expresó el deseo de una mayor unidad entre las iglesias cristianas, sobre todo porque el año que viene se celebrará también el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. Providencialmente, en palabras del Papa Francisco, los católicos celebrarán la Pascua al mismo tiempo que las iglesias ortodoxas. Hola y bienvenidos a Vatican Updates de esta semana, con las noticias más importantes del Santo Padre y el Vaticano. En una reunión con el arzobispo mayor Rafael Tatil y miembros de la Iglesia Católica Siro-Malabar, el Papa Francisco instó a la obediencia ante un conflicto litúrgico que ha estado latente durante mucho tiempo. Con temores de un cisma inminente en la antigua Iglesia de rito oriental, el Papa enfatizó la importancia de la unidad. La Iglesia Siro-Malabar, un rito católico oriental en plena comunión con la Iglesia Católica Romana, ha estado dividida durante décadas sobre si los sacerdotes deben celebrar hacia el altar o al pueblo durante la Santa Misa. El Vaticano organizó una conferencia de 3 días sobre el cambio climático en Roma. La cumbre, organizada por las Academias Pontificias de Ciencias y Ciencias Sociales, reunió a responsables políticos, líderes, investigadores y legisladores de Estados Unidos y otros países, incluidos Italia, Kenia y Suecia. Al finalizar, los participantes firmaron un nuevo protocolo internacional que se presentará ante las Naciones Unidas. En una conferencia sobre las tasas de natalidad en Italia, el Papa Francisco afirmó que el problema de nuestro mundo no son los niños que nacen, sino el egoísmo, el consumismo y el individualismo, que hacen a las personas sentirse llenas, solitarias e infelices. Esta fue la 4ª edición de la conferencia, lanzada en 2021 como un proyecto conjunto con el entonces primer ministro italiano Mario Draghi y Gigi De Palo, presidente del Foro de Asociaciones Familiares. El pontífice enfatizó que las tasas de natalidad son el principal indicador de la esperanza de un pueblo. En su mensaje para la 4ª Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, el Papa Francisco enfatizó que los ancianos son el sólido fundamento del futuro. El Día Mundial se llevará a cabo el próximo 28 de julio de 2024 y está organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, bajo el lema «No me deseches en mi vejez», una cita tomada del Salmo 71. En una reunión con unos 200 estudiantes y profesores de la Escuela Vaticana de Paleografía y Estudios Archivísticos, el Papa Francisco advirtió sobre la información tóxica, insalubre y violenta que se pueden encontrar en las redes sociales. El Santo Padre enfatizó la importancia de la inclusividad en el conocimiento e instó a apoyar a aquellos que en la sociedad experimentan pobreza material, cultural y espiritual. Gracias por ver una semana más Vatican Updates. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos para escuchar al Papa Francisco hablar de la importancia de las familias en Vaticano.
El problema no es cuántos somos en el mundo, sino qué tipo de mundo estamos construyendo. Ese es el problema, no los niños, sino el egoísmo, que crea injusticias y estructuras de pecado. Las tasas mundiales de fecundidad están disminuyendo, afectando incluso a los países predominantemente católicos, que históricamente mantenían tasas de natalidad más elevadas. Esta tendencia amenaza con reducir la población por debajo de los niveles de reemplazo sostenibles. Para contrarrestar este declive demográfico, es vital invertir en las generaciones más jóvenes. Este fue el tema central de la cuarta edición de los Estados Generales de la Natalidad, bajo el lema Estar ahí, más jóvenes, más futuro. El acto, celebrado los días 9 y 10 de mayo en el Auditorium de la Conciliazione de Roma, puso de relieve la importancia de dar prioridad a la juventud para garantizar un futuro equilibrado. Me alegro de estar de nuevo con ustedes porque, como saben, el tema de la natalidad me toca muy de cerca. En efecto, el nacimiento de cada niño nos recuerda que Dios confía en la humanidad. En Italia, el número de personas con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, el grupo de edad fértil de los casi 14 millones de personas que lo componían en 2011, se ha reducido drásticamente a 11,5 millones. Además, más de 2/3 de los italianos de entre 18 y 34 años siguen viviendo con sus padres, frente a la mitad en el resto de Europa. Por otra parte, 8 de cada 10 parejas se enfrentan a retos que obstaculizan sus planes de formar una familia. La natalidad es el primer indicador de la esperanza de un pueblo. Sin niños ni jóvenes, un país pierde su deseo de futuro. En Italia, por ejemplo, la edad media actual es de 47 años. Desgraciadamente, si tuviéramos que basar nuestro juicio en estos datos, nos veríamos obligados a afirmar que Italia, al igual que el resto de Europa, está perdiendo progresivamente su esperanza en el mañana. Hemos perdido el sentido de hablar un lenguaje común. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál es la belleza de tener hijos? Hoy en día la gente piensa en los hijos como una carga, una dificultad, una preocupación económica, pero no debiera ser así como enfocamos el maravilloso don de la vida familiar. La fecundidad mundial lleva decenios descendiendo, y el problema es a menudo más grave en las naciones industrializadas con niveles de vida más altos, mientras que las tasas de fecundidad de muchas naciones en desarrollo con escasos recursos, especialmente en el África subsahariana, siguen aumentando. La batalla, las guerras culturales son enormes en Irlanda. Hemos visto descensos en las tasas de natalidad, aumentos en las tasas de aborto, en las rupturas matrimoniales por divorcio, y ahora se le suma un gran impulso a la eutanasia. Y en muchos sentidos es una manifestación de cómo Irlanda, como la mayor parte del mundo, se aleja lentamente de Dios, fuente de toda vida. Según datos recogidos por el Banco Mundial, muchos de los países más desarrollados del mundo están muy por debajo de la tasa de reemplazo de fecundidad, generalmente unos 2,1 nacimientos a lo largo de la vida de una mujer, tasa necesaria para mantener una población estable. Muchos niños se criaron sin padre y nuestra sociedad sigue careciendo de padres fuertes y buenos. Este es uno de los problemas. El segundo es económico, porque la diferencia entre la economía y el nivel de vida en nuestra región comparada con Europa occidental y septentrional es muy grande, y esto hace que se genere una emigración considerable. Quisiera añadir que uno de los problemas es la despoblación. Me refiero al panorama demográfico. Los jóvenes no ven futuro en nuestro país. Las voces reunidas en los cuartos estados generales de la natalidad subrayan la necesidad crítica de atender la llamada del Santo Padre y cultivar una sociedad que valore y apoye a las familias, asegurando un futuro más sano para las generaciones venideras. Mettiamo nel centro la persona umana.
Pongamos a la persona humana en el centro y entonces, como dijo el gran Robert Schuman, el progreso económico irá de la mano del progreso moral. El venerable Robert Schuman, a menudo aclamado como el padre fundador de la Europa unida, dejó un legado de paz que sigue resonando en todo el continente. Nuestro objetivo es crear un foro al que la gente pueda acudir y dialogar, donde la gente pueda venir y reunirse y ver cómo un mecanismo de mercado común de responsabilidad compartida para la defensa puede proporcionar seguridad y prosperidad a todo el mundo. Pierre Louvrier, fundador de la Fundación Clementi, inspirada en el concepto de Schuman, organizó una mesa redonda en el Vaticano para promover la paz. El acto hizo hincapié en el diálogo para mejorar la estabilidad mundial. La Santa Sede aceptó la invitación de acoger el encuentro. La Santa Sede da sempre rivendica La Santa Sede siempre ha declarado ser no solo neutral, sino imparcial. Por eso no defiende los intereses de un bando o de otro, sino los intereses de la población, los intereses del bien común. Es por esa razón que la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, tiene el gran deber de invitar a todos a iniciar negociaciones de paz. di invitare tutti a iniziare i negoziati per la pace. A puerta cerrada, en resonancia con los llamamientos a la paz del Papa Francisco, expertos de Estados Unidos, la Federación Rusa, Italia y otras naciones se reunieron para promover el diálogo y la visión de Schuman de una comunidad de intereses. Jan Figel, miembro del Consejo Asesor de la Fundación, facilitó que su país, Eslovaquia, se uniera a la Unión Europea y a la OTAN practicando la visión de Robert Schuman, cuyo objetivo central era garantizar una paz duradera basada en una hermandad europea compartida. El Papa Francisco, al reconocer las virtudes heroicas de Robert Schuman en 2021, lo propuso como ejemplo a seguir. El mensaje del Santo Padre a las Naciones Unidas es que la fraternidad es el camino hacia la paz, y creemos que es importante no solo hablar para expresar, sino mostrar para nutrir, para vivir en relación con los demás. Además, claro está, existe un gran reto, no solo en Ucrania, sino en el viejo continente, el reto de demostrar que somos hermanos en la fe y en la humanidad, que existen los dos famosos pulmones, el oriental y el occidental, en un mismo cuerpo. Pero resulta que estos pulmones están sangrando en el este y son muy débiles en el oeste, a causa del secularismo y el relativismo. Así que este compromiso de renovación es muy importante si queremos que dé algún fruto. Estos encuentros de alto nivel de la Fundación Clementi en el Vaticano comenzaron el 13 de abril. Las reuniones se celebraron a puerta cerrada, pero para simbolizar la llamada universal a la paz, la Fundación organizó un concierto de música sacra abierto al gran público. El objetivo era atraer a personas de diferentes países que están en guerra, como Palestina, Israel, Azerbaiyán, Armenia, y también trajimos a muchos de otras naciones. Hay estadounidenses, hay gente de la Federación Rusa, hay gente de Ucrania. El director de orquesta es de Ucrania y lo hemos reunido en un signo que gira en torno a la belleza dada por Dios, para que la humanidad pueda unirse y aportar belleza. Humankind can unite and provide beauty. My dream is that we will build a community of shared values. Mi sueño es que construyamos una comunidad de valores compartidos desde Anchorage hasta Vladivostok, pasando por Europa y Asia Central. Esta sería la comunidad más poderosa para la paz en el mundo, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y creo que el siglo XXI es una gran invitación para hacerlo realidad. La visión del venerable Robert Schuman ha propiciado casi 80 años de paz a la Unión Europea. Candidato a la santidad,
el camino de Robert Schumann hacia la canonización sigue siendo una fuente de inspiración. Tras una breve pausa, volveremos para abordar la devoción a la Eucaristía del beato Carlo Acutis. En 1991, el lanzamiento de la World Wide Web supuso un logro técnico que cambiaría para siempre la vida de la humanidad. En 1991, el mismo año que se lanzó la World Wide Web, nació en Italia un niño llamado Carlo Acutis. Aprovecharía esta tecnología revolucionaria para influir profundamente en la vida de los demás. Carlo era el típico niño de los 90 que disfrutaba con su PlayStation y las nuevas oportunidades que ofrecía Internet. Sin embargo, también era profundamente religioso. A los 11 años ya había creado una página web que catalogaba milagros eucarísticos, fusionando sus habilidades tecnológicas con su devota fe. Carlo no entendía por qué algunos de sus compañeros no tenían su misma comprensión y devoción a la Eucaristía. Preguntó a sus padres, ¿por qué vemos a la gente haciendo cola para los partidos de fútbol o esas grandes multitudes para los conciertos de rock? Sin embargo, no vemos gente haciendo cola para ver el Santísimo Sacramento. De modo que, durante 2 años, Carlo trabajó con su familia para crear una exposición sobre los milagros eucarísticos acaecidos a lo largo de la historia por todo el mundo. Se estrenó durante el año de la Eucaristía proclamado por el Papa Juan Pablo II. Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, señala que, tras su primera comunión a los 7 años, Carlo nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía, sacando fuerzas de ella para vivir una vida íntegra. Esta profunda conexión con Cristo también le dio la fortaleza para aceptar su diagnóstico terminal cuando inesperadamente su médico se lo comunicó. Carlo, cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, sonrió y dijo: «El Señor me ha dado un hermoso despertador», como diciendo, «ha llegado mi hora», y luego añadió, «no saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchas señales, no te preocupes». Carlo murió de leucemia en 2006, a los 15 años de edad. Ciertamente, mucha gente recuerda su funeral, pero parecía más una fiesta que un funeral. En realidad, creo que la fiesta era porque Carlo subió al cielo inmediatamente. Así se lo había pedido al Señor. Ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia para no ir al purgatorio, para ir directamente al cielo. Yo creo que por eso el Señor le escuchó. Nacido en Londres y criado en Milán, Carlo Acutis está enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor y en el santuario de la Spogliazione, en el casco antiguo de Asís. El término Spogliazione, que se traduce como despojarse, hace referencia a la renuncia a la riqueza de San Francisco de Asís. Yo como siempre digo que Carlo es mi pequeño maestro porque me está enseñando mucho, sobre todo a redescubrir 2 grandes tesoros de mi vida, la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Otra cosa que me llega mucho es su entrega total. Para Carlo no había medias tintas, era todo o nada. Antes de morir dijo, estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No le importaba morir tan joven porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Eso me llama mucho la atención. Questo mi colpisce molto. Voglio quella totalità in Dio, anch'io. Otra gran frase de Carlo que resume su devoción a la Eucaristía, que a él le gustaba decir, era: las personas que se ponen delante del sol se broncean, mientras que las personas que se ponen delante de la Eucaristía se convierten en santos.
Carlo Acutis no solo ha cambiado la vida de su madre, que ha encontrado el camino de vuelta a Dios a través de su hijo. Es un modelo para muchos jóvenes cristianos de hoy, porque ha demostrado que incluso las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Carlo creía que el mejor momento para rezar era durante la misa, justo después de la consagración. Decía, este es el mejor momento para hablar con Jesús y pedir gracias. La gente de su parroquia comentaba que les impresionaba ver la reverencia con la que aquel niño de 9 o 10 años subía a recibir la comunión y cómo se sentaba a rezar en silencio y se arrodillaba ante el sagrario en oración. Pero la corta vida de Carlo Acutis es también un reto para todos los católicos debido a que plantea una cuestión importante. Si realmente creemos que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía, ¿por qué no hacemos todos los esfuerzos que podemos para intentar rezar delante del sagrario y recibir el Santísimo Sacramento tan a menudo como podamos?